La temperatura en la ciudad de La Plata. Bueno, decíamos que vamos a hablar de un tema importante en relación a lo que hoy se va a estar debatiendo en el Senado, más allá de la quita de este artículo número 3, lo que es la venta de tierras a extranjeros, de este límite que pretendía impulsar el gobierno nacional, elevar el tope al 25% por provincias, eliminar las restricciones en cuanto a los límites por departamento. De todas maneras, se va a estar debatiendo en el Senado una de las reformas más importantes que tiene a los inquilinos muy atentos a esta situación y a lo que se va a discutir allí en el recinto, porque la intención del gobierno nacional es implementar estos desalojos express. ¿Qué significa? Que a los 10 días de la intimación por falta de pago, por aquellos inquilinos que están en mora, se permite el desalojo, justamente en un plazo que antes era mucho más elevado, que requería de una intervención judicial y un trámite más largo. En este caso, con la declaración jurada, como decíamos, de los dueños, se va a permitir la intervención de las fuerzas policiales para el desalojo en un trámite que, como decíamos también, se amplió. En un principio era de 3 días el desalojo express a partir de la intimación por falta de pago, y finalmente se modificó este proyecto para elevarlo a 10 días. ¿Estamos, Valen? Bueno, vamos a saludar entonces para hablar de este tema al subsecretario de Atención de Inquilinos de La Plata, dependiente de la Municipalidad de La Plata, Ulises Bocia, que está en comunicación telefónica para hablar sobre la situación de los inquilinos en la región. Ulises, ¿cómo te va? Muy buen día. Martín Casañas en 221 Radio te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ulises, todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te quería consultar a raíz de este debate que se va a estar realizando en el Senado y que pretende reformar la situación de los inquilinos. ¿Cómo está la cuestión de la mora, de la deuda de los inquilinos en la ciudad de La Plata? Bueno, gracias a ustedes por el llamado, porque sí, la verdad que hay preocupación. Nosotros lo que hacemos desde nuestra área de la municipalidad es un monitoreo permanente de los valores del mercado, sobre todo, más allá de los valores de oferta y de los precios. Nosotros le prestamos mucha atención a algo que se llama técnicamente la asequibilidad de la vivienda. O sea, qué proporción de los ingresos de un hogar hay que destinar a pagar el alquiler, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí. Porque ese es el valor que, obviamente, más allá de lo que sube o baja en relación con la inflación, el precio del alquiler es el valor que le importa al que tiene que pagarlo todos los meses, ¿no? Exacto. De ahí la preocupación, porque hay distintas maneras de medirlo. Ahora justo que estamos a punto de publicar el informe del segundo trimestre de este año, a nosotros nos da que para los valores del Gran La Plata, lo que sería alquilar un departamento de un dormitorio, según lo que el INDEC informa, que es el ingreso total familiar, o sea, todo lo que le entra a una familia en el Gran La Plata para esta época, nos da que es el 39% de los ingresos en lo que sale a alquilar un departamento de un promedio, ¿no? De un dormitorio nuevo. O sea, casi el 40% de lo que le entra a la familia en promedio es alquilar un departamento de un dormitorio, que en general, obviamente, si fuera 2 dormitorios, la proporción sería más alta. Claro. Esto está siempre muy por encima de lo que se considera el máximo. El máximo para considerar que el derecho a la vivienda está asegurado, aunque sea a través de un alquiler, es en general, en términos internacionales, se toma alrededor de un 30%. Acá ya estamos ahí nomás del 40%. Y sin contar otros gastos asociados a la vivienda, porque obviamente los servicios también aumentaron mucho en el último tiempo, gastos de mantenimiento, entonces es como un piso, ¿no? Y ya si el piso está 10 puntos por arriba de lo que debería ser el techo, bueno, eso marca lo que cualquiera puede ver, ¿no? La sensación de estar muy ajustadas de las familias, muy ajustadas del bolsillo. Y bueno, es el valor considerando, a nosotros nos da que la oferta, ¿no? De los departamentos de un dormitorio para este segundo trimestre está en 535.000 pesos promedio a lo que se ofrecen los nuevos avisos para este trimestre. Sí, son números alarmantes, Ulises, y me imagino... esto es un promedio. Claro, es un promedio. Porque si uno se pusiera a hablar, por ejemplo, no sé, el ingreso de 2 jubilados que viven en un departamento de un dormitorio, el porcentaje daría muy por encima, muy por encima. Y ni hablar una persona que vive sola, ¿no? Una persona que vive sola
los porcentajes también siempre dan muy por arriba, es un promedio, pero bueno, si el promedio te da tan por arriba, bueno, ya te marca la situación general, digamos, el contexto del cual estamos hablando, para pensar qué pasa después con las deudas, ¿no? Claro, bueno, y en ese sentido han crecido la cantidad de consultas sobre las personas que están en mora, que tienen deuda con alquileres. Sí. Han crecido, o sea, ahí lo que tenemos es testimonio de personas que se acercan a su secretaría buscando ayuda. Claro. O sea, no tenemos un valor científico. Sí vamos a hacer una encuesta que la vamos a hacer ahora a partir de la semana que viene, donde vamos a preguntar también otras cosas esto, así que ahí vamos a tener un valor un poco más desarrollado para profundizar. Después cuando la tengamos se las voy a mandar, porque la estamos impulsando desde el municipio a partir de la semana que viene, pero sí hay un montón de testimonios. Hay dos cosas para decir sobre eso que me parecen relevantes. Una es que los inquilinos se esfuerzan mucho para pagar. O sea, entrar en mora con el alquiler no es el primer gasto que se deja de pagar, para nada. El último por ejemplo, sería mucho más común. Claro. Digo porque cuando uno escucha a veces la discusión y cómo está planteado este proyecto de ley, pareciera instalar la idea de que casi que el inquilino es un ocupa en potencia, ¿no? Como un peligro, a ver si no me paga. Bueno, está bien, puede suceder, no digo que no pueda suceder, pero la realidad es que el inquilino hace muchos esfuerzos para pagar el alquiler, se endeuda con familiares, con amigos, hace planes de pago con la inmobiliaria, saca créditos, todas las formas de crédito posible. Entonces, lo primero es eso, ¿no? La percepción muy nítida de que los inquilinos hacen un esfuerzo muy grande siempre por no entrar en mora con el alquiler. Es mucho más común, por ejemplo, escuchar casos que llegan de que se atrasaron con una expensa, ¿no? Eso es mucho más habitual. Claro. Pero atrasarse con el alquiler es mucho riesgo porque, lógicamente, aunque ahora se eliminen algunos requisitos procesales, garantías o tiempos, igualmente el peligro del desalojo ya existe. Entonces, todos los inquilinos lo saben y es un último recurso ya cuando no se puede pagar el alquiler. Ulises, a mí me preocupa eso, ¿no? Sobre todo el enfoque, sí, que en una política que prácticamente no hay ningún tipo de ayuda de política pública nacional hacia los inquilinos, en nada, ni siquiera hacia acceder a la vivienda propia. Bueno, es muy restringido todo. Lo que se insiste es, bueno, si no me pagás, te voy a dejar en la calle, ¿no? Pareciera que la política es sacarse de encima un problema. Y bueno, si hay un problema de asequibilidad, porque es un problema de ingresos en última instancia, de que los salarios pierden sistemáticamente contra la inflación. Entonces, si hay un problema, bueno, ¿cómo se lo encara? Evidentemente esta manera, bueno, es muy preocupante. Sí, Ulises, decías, por lo tanto, hubo un crecimiento en cuanto a las consultas o en realidad la preocupación sobre el pago del alquiler, y ustedes notan que creció la cantidad de personas que adquieren un crédito, ya sea con un banco o con una entidad financiera, para pagar los alquileres. ¿Está pasando esta situación en La Plata? El momento más vulnerable siempre es la renovación del contrato o el ingreso a un nuevo contrato, ¿no? Porque uno calcula si puede pagar todos los meses y supongamos que uno dice, bueno, me ajusto y llego, pero el momento del ingreso, donde se suman los honorarios en el caso de que haya un profesional de una inmobiliaria, se suma a lo mejor el depósito, se suma un mes de adelanto, se suman impuestos. Ese momento es un momento donde muchas veces las cuentas no dan. Entonces ahí es cuando uno tiene que endeudarse y después ir llegando mes a mes. Pero bueno, el momento de vulnerabilidad más grande, donde en general la gente nos dice que busca algún tipo de crédito o de ayuda, es ese momento. O incluso a veces se junta lo que implica salir de una propiedad en términos de que a veces hay que pintarla o arreglarla o lo que fuera, e ingresar a otra, y los montos son muy altos, en particular en ese momento. Entonces, que es también uno de los grandes problemas, ¿no? Cómo se puede hacer para facilitar ese momento de renovación o de transición de una propiedad a otra. También hay muchas personas que nos transmiten que tienen que buscar mudarse porque buscan un alquiler más barato, una zona más lejos. Bueno, eso implica todo un trastorno para la vida familiar, ¿no? Claro, que sí. Se mudó sabe. Ulises, con la situación actual socioeconómica que está atravesando la sociedad argentina, ¿ha crecido la cantidad de departamentos disponibles? Es decir, ¿ha bajado la cantidad de inquilinos en La Plata? Mira, la cantidad de inquilinos la va midiendo, el INDEC lo va informando y va siempre dentro, por el momento, por lo menos en el último tiempo, para tener un número más claro es el del censo, que son 78.201 los hogares inquilinos en 2022. Después lo van midiendo trimestralmente y sube un poquito, baja un poquito, pero más o menos se mantiene. Hay un leve descenso, pero más o menos se mantiene.
Y la oferta, que nosotros lo vemos, la oferta, bueno, después del cambio fuerte de la desregulación, ¿no? El mercado que hubo, que aumentó, también va variando por trimestre. Por ejemplo, este segundo trimestre es en general un trimestre alto de oferta, pero después viene siendo cíclicamente así. Desde que nosotros estamos midiendo, que es desde mediados de 2024, que es cuando iniciamos el trabajo. Claro. Con lo cual, no tenemos un dato para decirte, confirmarte si se redujo la cantidad de inquilinos. Sí tenemos muchos testimonios de gente que se juntó, se fue a ir con la familia, o se juntaron amigos, se fueron a vivir juntos. Eso sí, escuchamos. Pero bueno, no implica un salto de calidad en el descenso, por lo menos los datos que nosotros tenemos hasta ahora. Claro, está bien. Es decir, ha crecido la cantidad de alquileres compartidos, pero la cantidad de inquilinos quizás no se ha reducido drásticamente. Por lo menos no tengo datos para confirmártelo yo. Perfecto, sí. Perfecto. Ulises, para explicarle, estamos hablando con Ulises Bocia, él es el subsecretario de los inquilinos de la Municipalidad de La Plata, de la asistencia a los inquilinos. Te quería consultar sobre esta ley, particularmente sobre el proyecto que quiere autorizar el gobierno nacional. ¿Qué cambios tiene en relación a la ley vigente? Si se lo podés explicar un poco a la audiencia. Mira, por un lado, que ahora vamos a ver bien qué van a votar esta tarde, porque obviamente, ya recién estaba escuchando los cambios, ya ustedes lo fueron explicando, porque es una ley que tiene una cantidad grande de capítulos y de temas, pero bueno, también fue variando el capítulo referente a los desalojos. En un primer momento prácticamente se unificaba lo que era un inquilino de lo que era una ocupación de otro tipo, era todo lo mismo, y se reducía muy drásticamente el plazo de intimación, ¿no? Porque cuando uno, en general los contratos de alquiler establecen que con 2 meses de falta de pago, uno entra ya en mora y por eso habilita a que te inicien acciones para el desalojo. Eso es lo que rige en general en los contratos. Sí. Ahí te tienen que notificar. Entonces, el plazo que planteaba la ley originalmente era de 3 días desde que notificaban para que el juez iniciara ya el desalojo. Ahora pareciera que lo extendieron a 10 días. De todas maneras, todavía puede cambiar en el transcurso de la sesión del día de hoy y ver bien qué es lo que se vota. Pero bueno, aparentemente se mantiene, para el caso de los inquilinos, el plazo de 10 días corridos desde la recepción de que se notifique. Y después, sobre todo, lo que se reduce son algunos tiempos de trámites y requisitos que obliga, o al día de hoy, cuando se inicia una acción de desalojo, requisitos que tiene que presentar la persona que hace la denuncia, ¿no? Por ejemplo, en términos de papeles de la propiedad de la que se está hablando, en términos económicos, en términos de notificación. La ley insiste mucho en algo, claro, cuando esto es menos para los inquilinos, porque en general hay un contrato de alquiler, es más fácil notificar a las partes, pero cuando hay una ocupación de otro tipo, la necesidad de notificar a las partes a veces no es tan sencilla, entonces la ley establece una cantidad de facilidades de notificación para que proceda rápidamente el desalojo. En términos generales es un intento de que sea un trámite express, un trámite muy rápido, sacar a una persona de una propiedad. Por eso yo decía que a mí la preocupación principal es que ante una problemática social, porque uno no espera que el gobierno plantee el tema de la vivienda desde el punto de vista constitucional como un derecho, ¿no? Que es lo que rige la Constitución argentina y en la provincia de Buenos Aires. Uno no espera esa aproximación porque este gobierno en general tiene otro planteo. Pero en este caso directamente casi que la única política es de descarte, ¿no? Bueno, hay un problema social, hay un problema económico, es como con las deudas que claro. Escuché el otro día del ministro de Economía. Bueno, es un problema de ustedes, si sacaste un crédito no lo puedes pagar. Ahora, si hay millones de personas que están en la misma situación, evidentemente no es un problema individual, tiene que ver con una problemática social y bueno, eso habilita a la política pública, al Estado en sus distintos niveles a intervenir de otra manera. Acá pareciera, bueno, si hay un problema para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, bueno, es un problema de cada uno, lo que hay que hacer es resolver, facilitar que los inquilinos sean desalojados y vean a ver qué hacen, ¿no? Pareciera que esa es la intervención que promueve el Estado Nacional en el tema de alquiler, que bueno, es algo, bueno, no sorprende tanto, pero sí es muy preocupante.
Sí, lamentablemente es así. Bueno, Ulises Bocia, gracias por tu tiempo en el aire de 221 Radio. Bueno, y seguiremos atentamente. Una cosa les digo nada más que siempre me importa decir que ante cualquier consulta, asesoramiento, lo que sea, nosotros tenemos una línea de WhatsApp que atendemos todos los días. Dale, es, ¿cómo es? 221-679-2007. Nos puede escribir cualquiera de la audiencia que tenga cualquier tipo de consulta o acercarse a la oficina nuestra. Pero a través de la línea de WhatsApp es lo más sencillo. Así que muchas gracias por el llamado. Bárbaro. Y después les voy a acercar los resultados de la encuesta, que ahí vamos a tener datos más concretos sobre estos temas, endeudamiento, mora, etcétera. Perfecto. Ulises, ¿dónde está ubicada la oficina, perdón? En calle 12, entre 49 y 50. 12 entre número 49. 872. Bueno, Sí. Perfecto, para que también aquellos inquilinos que También tengan pueden acercarse, el que quiera. Dale, Sí. muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Ulises Bocia, subsecretario